Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 9 de TP2 y LP1. En esta clase lo que les voy a mostrar es, voy a continuar con el proyecto de administración de empleados. Vamos a realizar la baja y la carga del combo de departamentos. Esto es en la edición de empleados. Además, en esta clase se habilitan algunos desempeños especiales que sirven para promocionar, en realidad para poder realizar el coloquio en la clase número 11, un poquito antes, digamos, de lo previsto. Si alguno quiere adelantar, ya les voy a comentar de qué se trata. A ver, estamos en la clase número 9. En la siguiente clase, en la número 10, hasta esa clase llegan los temas del segundo parcial o el segundo desempeño. Y además, inmediatamente, apenas termine esa clase, se habilita el parcial para que ya lo puedan realizar. Van a tener 2 semanas, o sea, de la 10 hasta la 12. En la clase número 11 hay también clases virtuales para resolver algunas dudas, ya que no hay contenido nuevo, pero sí voy a estar en el horario de siempre para resolver algunas dudas o lo que quieran consultar con respecto a la materia. Una vez que se resuelvan estas dudas, yo calculo que no será más de 30 minutos, voy a tomar el coloquio a los que estén en condiciones de promocionar y los que hayan realizado estos desempeños especiales que ya les voy a comentar. En esa clase además no hay contenido nuevo, como les mencioné. En la clase número 12 ya es la última clase que no hay contenido, es solamente para tomar coloquios. Ya en esta semana se pueden presentar todos los que estén en condiciones de promoción y no es necesario que hayan resuelto los desempeños opcionales. Y la clase 13 es la última semana ya donde sí o sí ya se tienen que cerrar las notas. Esperemos que ya nadie llegue a esa semana sin haber rendido el coloquio, pero bueno, si alguno por algún motivo no pudo rendir antes, tiene hasta esa semana como última chance. Voy a hablar un poquito de los desempeños estos que les comentaba. Fíjense, la clase 9, en la parte 2, dice clase 9, desempeños para promocionar antes. Esto simplemente son dos ejercicios bastante simples. 2 puntos para que agreguen al proyecto de empleados que estamos desarrollando. Esto les va a servir para poder promocionar, rendir el coloquio y poder promocionar en la clase número 11, un poquito antes de lo previsto. Y como son bastante simples, además se van a ahorrar, digamos, si ustedes resuelven estos desempeños, las preguntas van a ir orientadas a lo que ustedes hicieron. Así que tienen como esa ventaja, no van a tener que responder preguntas sobre todo el código, ya que al resolver esto yo ya entiendo de que saben cómo agregar nuevas funcionalidades y se manejan en cuanto al código. Estos desempeños, que son dos puntos en realidad, no son obligatorios, no son obligatorios para promocionar. O sea, si ustedes no los hacen porque no tienen tiempo o no quieren hacerlos, todo eso está explicado acá, van a poder promocionar igual, siempre que cumplan las condiciones de promoción. Y van a rendir el coloquio en la clase número 12. En la semana de la clase 12 se rinde el coloquio para los que están en condiciones de promocionar y no realizaron estos desempeños. O si los realizaron también porque les gustó realizar los ejercicios estos y por algún motivo no pudieron presentarse, en la clase 11 se pueden presentar igualmente, obviamente, en la clase 12.
Son 2 puntos. Pueden completar uno solo o los dos si tienen ganas. Si hacen los dos, simplemente me los muestran cómo lo hicieron. Le haré 1 o 2 preguntas como para saber realmente que lo hayan hecho ustedes. Y si hacen uno, también les voy a preguntar lo que hicieron y no sé, alguna otra pregunta extra y nada más. Y para los que no hagan esto, si se presentan en la clase 12 para el coloquio, vamos a agarrar el código completo y les voy a hacer algunas preguntas. Igualmente tampoco van a ser difíciles. Pero lo único que yo me quiero asegurar es que entienden a grandes rasgos cómo armé este proyecto, cómo es la programación en C#, cómo es la programación en capas, cómo usar Entity Framework. En base a eso van a ser las preguntas. A ver, pasando a los puntos estos, desempeño opcional 1, dice visualizar empleados anulados. Justamente en esta clase lo que vamos a hacer es agregar el check de anulados a los empleados, un campo anulado a los empleados, entonces le vamos a poder dar la baja. Esa baja lo que va a hacer es poner el campo anulado igual a 1 y no se van a ver más los empleados que ya estén anulados. Pero en realidad van a estar, los registros en la base de datos van a estar, solo que no los van a estar visibles. Entonces, el primer punto habla de poder visualizar estos empleados que están anulados. O sea, se agrega un check, este check que dice ver anulados. Tienen que agregar este check. Y cuando el usuario hace clic en ese check y hace clic en buscar, entonces en la búsqueda de los empleados, en vez de traer los que no están anulados, ahora tiene que traer los que sí están anulados. Es bastante simple. Acá yo les explico más o menos lo que tienen que hacer. Agregar el check. En el método buscar a empleados hay que agregar el nuevo parámetro anulado. O sea, tienen que enviar el parámetro entre las capas para poder llegar a la capa de datos y poder agregar una condición de si quieres ver los empleados anulados o no. Anulado igual a falso o true. Eso en cuanto a la primera parte. Y la otra es borrar los empleados anulados, que quiere decir que es un botón nuevo donde yo hago clic y me va a preguntar, ¿desea eliminar realmente los empleados anulados? Y si yo hago clic en sí, se deberían borrar definitivamente de la base de datos solo los que están anulados. O sea, hay que hacer un delete. En realidad en Entity Framework no es un delete, sino es un remove. Recuerden cuando vimos listas, estaba el método remove. Lo mismo es con Entity Framework. Acá yo les pongo la línea y les explico, a ver, entonces, consideraciones para tener en cuenta para borrar los anulados. También les pido una doble confirmación, ya que como es una operación crítica, les pregunta, ¿desea quitar los empleados anulados? Si el usuario pone que sí, le pregunta de nuevo, ¿confirmas? Si pones que sí de nuevo, solamente ahí vas a realizar el borrado definitivo, que sería agregar el botón, botón borrar anulados. Después modificar la capa de datos, agregar un método delete anulados. En ese método se deben buscar todos los empleados con el estado anulado igual a true. Se guardan en una lista y esa lista se pasa por parámetro al contexto .removeRange y se le pasa la lista que se obtuvo, la lista de empleados. Este método removeRange, nosotros habíamos visto el remove solo, donde vos le pasabas una entidad, o sea, un objeto solo. En este caso, removeRange recibe una lista de entidades o lista de objetos. Entonces nosotros le pasamos una lista con muchos empleados, porque pueden ser varios los que estén para anular. O puede ser uno solo o ninguno también. Pero esto no va a funcionar, no va a tirar error porque haya uno o porque haya cero. Al final no olviden de guardar los datos, o sea, hacen el remove y luego guardan los datos. Confirman los datos, los cambios.
bueno, obviamente modificar en la capa de negocio con el nuevo método, porque desde el front van a llamar a la capa de negocio y de ahí a los datos y hacen el remove. Un punto opcional, mostrar la cantidad de empleados que se borraron. Ahí usen la imaginación y vean cómo se puede hacer. Aquí les pongo tip. Es una de las maneras que se puede hacer, es utilizar la propiedad count de la lista que obtuvieron antes de eliminar los empleados y trasladarla entre las capas hasta el front y poder mostrarlo. Entonces, son dos puntos. Ustedes pueden elegir uno o los dos si quieren. Y con esos puntos más las condiciones de promoción se van a presentar en la clase número 11. Luego de que resuelvo las dudas que tengan algunos o no. Y van a rendir el coloquio. Me van a mostrar el desarrollo que hicieron, cómo lo hicieron. Le voy a hacer algunas preguntas simples. Y si va todo bien, ya quedan promocionados. O sea, aprobado la materia en la clase 11. Si no resuelven, o si lo resuelven, pero si quieren presentar después, la pueden hacer en la clase 12. Y bueno, la clase 13 ya es la última también para promocionar. Recuerden que también está el estado de regularizar. No es que todos van a promocionar. Y bueno, los que quedan regulares no tienen que hacer nada, simplemente yo los cargo como regulares y se presentan a rendir el final cuando ustedes quieran. Vamos a pasar ahora a ver en el código los cambios que se hicieron en el proyecto para esta clase. Ustedes me pueden, sobre lo que les comenté recién, me pueden dejar todas las dudas en el foro o mensajes. Siempre es mejor si es en el foro, quizás la duda de uno puede ser la de varios. Entonces no tengo que estar respondiendo varias veces la misma duda. Bueno, vamos al código. Entonces, volviendo a los cambios de la clase 9, digamos. En esta clase lo que se hace es la baja y la carga del combo de departamentos. Voy a ejecutarlo. Antes que nada, lo primero que voy a hacer en realidad es... Yo acabo de descargar el proyecto. Ya a esta altura deberían tener claro cómo descargar una rama. Por ahí el problema que tienen, como que saben tener, es que les aparece solo una rama. Acá en Locals. Por ejemplo, les aparece el master. Y no les aparecen las otras. Tienen que ir a Remotes y ahí seleccionarlas. Y si no les aparece tampoco en el Remote, hacen clic en las tres puntitos, Manage Branch. Y van acá hasta Remote, Origin. Clic derecho, Fetch. Pero en general, yo creo que viendo desde acá Remote ya las van a visualizar. Entonces descargan la clase 9 Entity Framework. Como en esta clase se agrega un campo nuevo a la clase empleado. Tenemos la clase empleado. Agregué un campo nuevo que se llama anulado. Es booleano, tipo bool. Por defecto tiene false. Este cambio hay que reflejarlo en la base de datos. Así que lo que deberían hacer primero es llevar ese cambio a la base de datos con el comando update database. Lo que les recomiendo es, para que no tengan problemas en esto, ir al archivo de configuración, al ppconfig, escribir una base nueva para que se cree desde cero. Entonces descargan el proyecto desde Git. Se posicionan en la rama clase 9 EF. Después cambian el nombre de la base de datos por alguna base de datos que no tengan ustedes en su servidor, en su SQL Server. Escriben el comando update database. Bueno, acá me va a dar error porque me olvidé de seleccionar el proyecto
por defecto. Recuerden esos pasos, es seleccionar el proyecto de Entity Framework y el front tiene que estar como proyecto de inicio, set as startup project. De nuevo, update database. Y ahí llevo los cambios. Si yo busco en la base de datos, en el servidor, aquí está. Entonces la tabla de empleado debería tener una columna anulado. Además, debería tener también los dos empleados por defecto que se agregan. Todo esto está en los archivos de migrations. Son todos los cambios que se hicieron. Bueno, hecho esto, ya tenemos la base de datos creada con la última versión. Ya lo podemos ejecutar. Voy a desactivar el antivirus. Le doy buscar. Bueno, la conexión a la base está bien. Lo que se agregó es este botón de baja. Yo selecciono cualquiera de los dos empleados. Doy baja. Me pide una confirmación. Si pongo que sí, se da de baja el empleado, o sea, no lo veo más. Pero si yo busco en la base de datos, en realidad está todavía. Es Messi. Todavía está en la base, nada más que ahora está anulado. ¿Mm? Esa es la primera funcionalidad. Entonces, yo empecé siempre desde atrás hacia adelante, o sea, desde los datos hasta el front. Primero voy a la capa de datos. Tenemos dos cosas. Primero la anulación en sí. Y después, cuando yo hago un buscar, no me lo muestra. Entonces son como dos cosas que hay que hacer. Primero, el get de empleados. Tendré que traer los empleados que no están anulados. Y después, por otro lado, a ver, la programación de la baja. Todo esto está en el PDF del paso por paso. Yo les digo cómo hacer paso a paso todo lo que está, todos los cambios que se hicieron en esta clase. Si tuvieran algún problema cuando están llevando estos cambios, digamos, estos pasos, lo que yo les recomiendo es tener siempre este proyecto descargado y ustedes pueden comparar si hay alguna diferencia. Yo voy haciendo siempre los cambios y voy copiando los cambios en este documento, pero puede ser por ahí que si justo faltó algo y no les anda, compárenlo con el proyecto. Entonces, en el get, que es el método que carga la grilla, donde yo voy a buscar los empleados y cargo la grilla, lo que yo le agregué es este where, simplemente como es. Where, empleado anulado igual a false. Esto estaba así. Y lo único que hice es agregarle el where. Esta opción, este if, era cuando hago una búsqueda sin ingresar nada en el text box de búsqueda. O sea, en este texto de búsqueda, recuerden que si yo escribía algo, iba por este else, y si no escribo nada, va por este lado. O sea, traigo todos los empleados sin filtrar, en este caso le solo el filtro de anulado. Pero si yo escribo algo en el text box, viene por este lado, por este else.
Y entonces fíjense que yo lo que hice es agregarle al último, le agrego el mismo where que puse arriba. Este paréntesis cierra con este. Fíjense que hay dos where acá, están como anidados. Ese where termina acá. Y yo simplemente al final le escribo el otro where. Esta es la manera es más simple. Como acá ya se abren condiciones y hay paréntesis, esta es una operación ternario, yo le podría poner acá, agregar la otra condición y anulado igual a falso para no tener que hacer este where y utilizar un solo where. Pero bueno, ahí ya tendrían que estar viendo los paréntesis porque acá hay un OR. Entonces tendría que cumplirse esta condición y esta, o esta y esta. Y ya se hace un lío con los paréntesis. Me pareció más simple en este caso agregar un where al final. Se pueden anidar los where y todas las consultas. Eso lo habíamos visto también cuando vimos algo de LINQ. Yo puedo hacer acá where, poner una condición. Y puedo agregar más where, como es el caso de recién. Y también puedo poner order by, por ejemplo. Igual a 1. Pueden ir agregando distintas funciones. Por ejemplo, order by. Ordeno por DNI. O si quieren pueden poner más where o una otra función. No sé, varias de las que hay. Esto, entonces, ¿para qué sirve? Porque ahora quiero ver todos los empleados, pero que no están anulados. Voy a hacer un debug. Yo pongo buscar. Tomo el texto a buscar, en este caso va a estar vacío. Voy a la capa ya de negocio con F11. Sigo con F11 a los datos. Ya estoy en mi capa de datos. Y ahora los empleados, ya con la condición de que no estén anulados. Fíjense que la lista me devuelve uno solo. Si yo escribo algo, fíjense que se iba por el otro if. Completo el nombre y el DNI porque la búsqueda puede ser por nombre o por DNI. Vuelvo hasta la capa de datos. Ahora entro por la otra condición, el else. Y es lo mismo. También encuentro un empleado en este caso. F11, F5. Con esto logré entonces la funcionalidad de mostrar solo los que no están anulados. Falta la otra parte que es cuando hace clic el usuario en el botón baja, hay que realmente actualizar el campo nuevo. Lo vamos a debatir y vamos a ver cómo se hace. Busco. Le doy clic a baja. Entonces el primer paso sería tomar el empleado seleccionado en la grilla. Repito lo mismo que les dije en las clases anteriores. Hay dos videos sobre cómo trabajar con grillas y otro sobre combos. Esto está en el campus, en la pestaña de videos. Entonces tomo el empleado seleccionado de la grilla. Pregunto si desea anularlo. Fíjense que muestra el nombre también del empleado seleccionado. Pongo que sí.
Hay una doble confirmación. Bueno, en este caso no hice la doble confirmación. Ah, no, eso es para el otro desempeño. En este caso es simplemente desanular sí. Y ahora ya voy. Fíjense que este es un método nuevo que se agregó en la clase de negocio que se llama anular, que recibe el ID del empleado. En este caso no le mando todo un objeto completo. Simplemente le mando un ID. Siempre voy a querer anular por ID. Entonces me muevo hasta la capa de negocio con el ID, que es el ID 1. Voy hasta la capa de datos, sigo con el ID 1. Declaro mi contexto de Entity Framework. Utilizo el método first_or_default. Este es para obtener un objeto. Este siempre se usa cuando quieres obtener solamente uno o ninguno. En este caso, como yo busco por ID, se supone que lo voy a encontrar. Si no lo llegara a encontrar, va a devolver null y voy a retornar un false porque no puedo hacer nada. En este caso lo encontré. Ya tengo el objeto completo. Esto sería, en realidad, el anular este sería como un update. O sea, no es un delete, no es un remove como el que yo les mostré en el desempeño. Entonces la idea es obtener el empleado de la base de datos. Siempre que tienen que hacer un update en Entity Framework, tienen que buscar el objeto, modificarlo y guardarlo. Esos tres pasos son que siempre se hacen en los updates. Entonces busco el objeto, lo modifico, fíjense que el campo anulado que era false, ahora lo pongo en true y guardo. Siempre con ese de guardar, retorno verdadero, vuelvo al frontend, muestro un mensaje y ya estaría deleteado. Anulado igual a 1. Voy a volver a habilitar, digamos, para ver la otra parte. Los habilité de nuevo. Ahí están de nuevo. Bueno, esa fue la primera parte, la parte de anulaciones. La otra parte de la clase 9 es sobre el combo de departamento. Fíjense que si yo ahora pongo consultar, ya carga el departamento, que antes no se mostraba. Puedo modificarlo. O dar un alta. Entonces ya cargamos el combo. Para hacer esto, en el formulario de edición de empleados, yo creé un binding source. Este está enlazado al objeto departamento. Recuerden que tenemos un objeto departamento que a su vez tiene su tabla de departamentos. Lo que no teníamos es, digamos, este combo tiene que cargar todos los departamentos. Entonces vamos a necesitar un método get de departamentos. Entonces para eso debo crear una clase en mi capa de negocio, una clase de departamento de negocio, donde hago el get y voy a devolver una lista de departamentos. Similar al de empleados, nada más que ahora es con departamentos. Lo mismo para departamentos datos. Tengo que tener un get, que lo podrían copiar desde los empleados, nada más que sin filtros. Esta parte es mucho más fácil porque no aplico filtros. Yo quiero simplemente traer todos los departamentos. Entonces mi get lo que hace es, bueno, inicializo el contexto. Si no va nulo, sigo adelante. Y
busco los departamentos, empleado context.departamento.toList. O sea, este sería equivalente al select asterisco from departamentos. Lo guardo en mi lista y lo devuelvo. ¿Para qué me sirve eso? Porque vamos a ver el código de la edición de empleados. F7. En el método load, lo primero que hago es cargar el combo de departamentos. Hice un método. Fíjense que yo llamo al departamento de negocio.get. O sea, obtengo la lista de departamentos y lo asigno al data source, que es este. Los binding source estos siempre son los enlaces entre combos o grillas. Por eso en la clase yo les digo o les recomiendo que descarguen, por aquí les digo, bueno, se me perdió les recomiendo que vean los videos sobre los combos y grillas. Por aquí está. Importante, recordar, no, esta es otra cosa. Acá. Antes de realizar la parte del combo, vean los videos donde se explica esa parte. Yo les digo bien qué es un binding source, cómo se completa. Es fácil, son 15 minutos. Entonces, llamo al get de departamentos y lo cargo en el binding source. O sea, con esa operación ya cargo el combo. Segundo paso, imagínense que el usuario se abre la ventana, muestra los datos y muestra el combo de departamentos. Lo próximo que haría es, si es una consulta de datos o una edición, tengo que setearlo. O sea, el combo ya tiene los datos, pero no sabe cuál mostrar. Entonces tengo que... Hay un método que es cargar datos. Este método se llama en el load también. Cuando hay una modificación o una consulta, recuerden que cargamos los datos. Este cargar datos lo que hace es el empleado que recibe por parámetro este formulario de edición, lo muestro en cada control. O sea, este formulario recibe un empleado y el cargar datos lo que hace es traspasar esos valores del objeto empleado a cada uno de estos controles para mostrarlo. Entonces, el cargar datos ahora debe cargar el departamento también. Entonces, si empleado.departamento es distinto de null, en realidad yo lo que haría es esto. Hay dos formas para acceder al departamento del empleado. Porque recuerden que en la clase de empleado tenemos el depto.id y también tenemos el objeto completo. Cuando nosotros hacemos el get del empleado, tenemos esta opción que es include departamento para que cargue el empleado y su departamento como una clase. O sea que yo cuando trabajo con el empleado, lo que puedo hacer es acceder al empleado.depto.id o al empleado.departamento.departamento.id. Sería lo mismo, siempre y cuando incluya al departamento dentro del get. Por eso quizás si yo cargo el depto.id es más seguro de que ande, porque si yo no cargaba el objeto completo no me va a andar esta parte. Así que ya se los voy a actualizar en el Git, este pequeño cambio. Entonces, estamos en el cargar datos. Si el empleado tiene cargado el departamento,
simplemente lo seteo en el combo con la propiedad selectedValue. Es al igual que se cargan los textbox. Textbox.text es igual a empleado.empleadoID, solamente que acá es el combo. Eso es para cargar el combo. Y por último, la otra parte, en el guardar, sería el caso inverso, sería cargar del combo al empleado para que se pueda guardar en la base de datos. Entonces el guardar, cuando yo tomaba todos los datos, el salario, dirección, DNI, todo de los controles, hacia el empleado, hacia el objeto empleado, hago lo mismo pero con el departamento. Entonces de esta manera, con la propiedad selectedValue, yo tomo el ID que está guardado en el combo, el ID del departamento del combo. Lo guardo en el campo emp.deptoID. Y ese es el único cambio, porque después lo demás, ¿dónde se hace el guardado? Guardar. Acá se hace el update. En este caso una modificación. Y vamos al update. Esta es la capa de negocio, a los datos. El update lo que se hace es, se lo paso en duro al anulado. O podría en realidad también hacer e.anulado. Cualquiera de las dos formas. Siempre que desde el front haya seteado esa variable. Cosa que no está, pero lo podemos agregar. Yo lo puse en duro en el backend, digamos, porque acá yo no tengo un check que diga anulado o no anulado. Entonces siempre que yo edite a un empleado, el campo anulado siempre va a estar falso. Por eso es que yo lo había puesto en duro en esta clase. Pero es lo mismo, lo puedo pasar por parámetro y que venga hasta acá, o lo hago al falso acá directamente. Porque yo sé que el update siempre va a estar ese campo en falso. Porque el update no lo uso para anular, para eso tengo otro método especial. Eso es para el update. Y para el insert, aquí está, no lo veía. Vamos hasta los datos, la parte del insert. Es lo mismo. Yo puedo poner falso, o si lo traigo desde el front, le asigno el campo. En un lado, perdón. Acá es distinto. Si yo lo traigo desde el front, no haría falta hacerlo acá. Entonces el insert lo que hace es crear un objeto empleado. En realidad ya viene desde el frontend. Ese objeto lo agrego al contexto y guardo los cambios. Como yo, cuando ya cargo un empleado, me aseguro que el ID sea nulo. Porque si por algún motivo acá ustedes le mandan un 0, cuando hagan el add entity framework, lo va a tomar como que es un empleado que ya existe, con el ID 0. En realidad, ustedes asegúrense de que acá haya un null. Este anulado lo podemos dejar por las dudas, porque nunca vamos a insertar un empleado que ya esté anulado con este true. Por eso es que yo lo pongo false acá. Entonces lo agrego y lo guardo. Y retorno el ID. Bueno,
eso sería todo en cuanto al combo y cómo manejar el campo anulado. Ustedes cualquier cosa me escriben al campus, al sitio. Recuerden que cuando me escriben, cuando dejan un mensaje en el foro, a mí no me llega ningún mail ni alerta, entonces yo no me entero, sino es que me escriben un mensaje privado y me avisan. Lo que hacen es escribir un mensaje en el foro y me avisan por privado que tengo algo pendiente por responder, entonces yo ahí sí voy y lo respondo. Así que bueno, nos vemos la próxima clase. Chao.